Mi nombre es Elías Palacio, hijo del señor Humberto Palacio, bisnieto del general Manuel María Palacio, pionero del petróleo y la aviación en Colombia, quien inicialmente explotó petróleo o bloques de hidrocarburos en el municipio de Tubará Atlántico. El general Manuel María Palacio, porque él era un general, ellos fueron políticos de hace muchos años, desde que Barranquilla ni siquiera se llamaba Barranquilla, sino distrito de San Roque. Fueron personas que explotaron petróleo aquí en el Atlántico, exportaban 50 barriles diarios, si no estoy mal, en aquel entonces, y eso que era de manera rudimentaria. Tengo la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el día 14 de octubre de 1942, sentencia tipo C, inmodificable y amparado por la Ley 20 del 69, Ley 97 de 1993, la ley que se extiende por vía de interpretación y ratificación de la Ley 20, en donde se establece que todas las minas pertenecen a la nación, con excepción de los derechos constituidos previamente a favor de terceros sobre yacimientos descubiertos antes de su vigencia, y que todo yacimiento descubierto y perforado con taladro antes del 17 de diciembre de 1969, con sus debidas pruebas, será excepcionado y reconocido como propiedad privada y por lo tanto queda por fuera de toda teoría extrajudicial y poder dominante del Estado, sin burlar la Ley 97 de 1993 y la Constitución del artículo 332, y que las propias divisiones legales del Ministerio de Minas y Energía certificaron con el número 050014, reconociendo la propiedad privada de la familia Palacio sobre el petróleo en el subsuelo. Estamos hablando de 16.500 hectáreas, partiendo del municipio de Tubará, Cuatro Bocas, corregimiento de Cuatro Bocas también. Ratificada en 1983 y reconociéndose la PP del yacimiento, y cuando autorizó la expedición de la licencia y el contrato con la compañía Lexcocano S.A., que fue la compañía que explotó por primera vez, fue contratada, fueron los inversionistas que trabajaron con el general Manuel María Palacio y su hermano Rafael Palacio en la explotación del petróleo en Tubará, diligenciando los informes de perforación de los pozos Apolo 1 y Géminis 15, firmados por el director general de hidrocarburos del ministerio en ese entonces, que se llamaba doctor Ramiro Pérez, y por los ingenieros Montenegro y Policarpo Pico. Desde ahí se inicia la explotación del petróleo en el Atlántico, y por tal ya se dieron cuenta por qué nosotros, la familia Palacio, somos los dueños del subsuelo de 16.500 hectáreas de hidrocarburos y gas. Hay mucha reserva de gas ahí, de hecho creo que es algo impresionante la reserva de gas que se ha descubierto ahí. En aquel entonces no pudo ser explotada. De hecho, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas dicen que hay pozos taponados. Esos pozos están taponados, más no abandonados, porque en ese entonces no habían los medios o la maquinaria o la infraestructura para poder explotar los pozos de gas. Por eso explotaban nada más los pozos de petróleo hasta donde podían, y exportaban 50 barriles diarios. Aquí hay algo importante. Los peritos enviados en el año 2002 por el Ministerio y avalados por el Consejo de Estado, consideraron que la decisión tomada por un funcionario de la categoría del Ministerio y que corresponde a la misma Subdirección de Hidrocarburos del mismo, con fecha 28 de junio del 95, que arbitraria y errada al negar la propiedad privada del yacimiento del subsuelo, al no investigar los antecedentes de esta propiedad, que ya había sido reconocida en reiteradas oportunidades y confirmada en 1983, en armonía con la Ley 20 del 69. ¿Qué sucede aquí? Cuando estaban explotando, un funcionario de Ecopetrol paró la producción diciendo que eso es del gobierno, sin tener en cuenta que la Ley 2069 nos ampara y que tenemos una sentencia por la Corte Suprema de Justicia que dice que somos los dueños, comuneros, herederos del antiguo resguardo indígena de Tubará. Somos los que manejamos el globo de 16.500 hectáreas de petróleo en el Atlántico, partiendo de Tubará, corregimiento de Cuatro Bocas, donde está la mayor concentración de pozos. En el último peritaje que se hizo
ese peritaje lo ordenó el Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol estuvo de por medio en eso. Con fundamento en el numeral 2 del artículo 237 del CPC, los peritos, el doctor Luis Cabarcas Mendoza, quien vive en Cartagena, hoy en día todavía está vivo, vive en Cartagena el señor, ingeniero de petróleo y geólogo en ese entonces, con matrícula número 0090, ordenado por el Ministerio de Minas y Energía, del CPIP, y el geólogo Gerardo Moreno, estuvo acompañado con este señor, con matrícula número 1079 CPG, participaron en la certificación con estudios técnicos y veracidad. Los pozos y sus reservas pertenecientes al bloque Tubará, subsuelo, perteneciente a la familia Palacio. Estos dos señores fueron enviados por el gobierno para hacer el peritaje y para certificar lo que había ahí. Según fuentes oficiales, no desvirtuadas hasta la fecha y debidamente documentadas y comprobadas en Tubará Atlántico, a 20 kilómetros de Barranquilla está el petróleo. Se inició la historia del petróleo en Colombia en 1983 cuando el general Manuel María Palacio Vargas perforó el primer pozo de petróleo. Eso fue en el corregimiento de Cuatro Bocas, en Tubará. Asesorado y guiado por las teorías de los geólogos Rogers y Andrew sobre la acumulación de petróleo en los plegamientos de los anticlinales, señalando un lugar en las lomas de Tubará para empezar los trabajos de perforación en 1983. Inicialmente se utilizó una técnica de pozo abierto y después se montó una torre de madera y con una barrera movida por una caldera se continuó el pozo. Entonces, así fue que inició todo esto. El Ministerio de Minas y Energía manda a estos peritos y estos peritos, el perito Luis Cabarcas dice que el petróleo es de 40 API y se encontraron otros yacimientos, otras pruebas que se hicieron por más de 40 API. Entonces, ¿a qué voy yo? Si el mismo Ministerio de Minas avala esto y fue quien dio los permisos y mandó los peritos, que hay un peritaje establecido por ellos mismos oficial, que ustedes ya lo van a conocer, no hay manera alguna de que el gobierno hoy en día pueda negar la propiedad y pueda negar que ahí hay petróleo, porque ya se sabe, ya es algo que está ahí. Por otro lado, entonces el esfuerzo se vio coronado de éxito cuando se obtuvo una producción sorprendente para la época de aquel entonces: 50 barriles por día del pozo. Imagínate, 50 barriles por día. Carta petrolera de Ecopetrol número 65 de 1995, y está establecido en la página 15 primera de la columna. Y es por ello que todas las operaciones íntimamente vinculadas a las labores de perforación y exploración de los hidrocarburos detectados y extraídos del subsuelo de la familia Palacio son los resultados oficialmente conocidos y avalados por el Ministerio de Minas y Energía. No lo decimos nosotros ni los inventamos nosotros, el mismo ministerio lo dice, sin cuyo registro y aprobación hubiese resultado física y legalmente imposible ejecutar los citados contratos. Fuimos avalados por el mismo gobierno para poder explotar en aquel entonces. En el citado análisis técnico de 2002 del peritaje se indica, esto es lo más importante, se indica, el peritaje arroja que el yacimiento encontrado en el subsuelo PP de la familia Palacio son unas arenas localizadas entre 3.500 pies y 4.500 pies de profundidad. Eso creo que me lo preguntó el doctor el otro día. Entre 3.500 pies y 4.500 pies de profundidad, respectivamente, en dos estructuras separadas identificadas como los anticlinales de Cibarco y Perdices. Le llamamos así, anticlinales de Cibarco y Perdices, donde están ubicados exactamente los pozos, con el objeto de tener idea del potencial de reservas. Que se hizo un estudio basado en cifras promedios tomadas en los registros eléctricos de pozos ya perforados e identificados en las zonas de interés. Y todos los pozos perforados en los anticlinales tuvieron producción de aceite y gas. Era lo que les comentaba ahorita, petróleo y gas, que no se pudo explotar gas en aquel entonces, pero sí está el gas ahí, igual que el petróleo. Usando estos parámetros, un área de 4 kilómetros, se ha estimado que los dos anticlinales podrían contener, y está establecido en el peritaje, 14 millones de barriles de crudo de alta calidad de 40 API. El peritaje hace parte de la cadena de pruebas
y está bajo nuestra custodia en estos momentos. Nosotros tenemos ese peritaje. Bueno, muchas gracias.